Buenas, yo soy Pablo Márquez, un estudiante de la institución educativa El Carmen del grado de 10A y ahora les vengo a compartir mi manera de interpretar los textos bíblicos que de cierta manera te pueden ayudar a entender la guía y cómo responderlas. Sabemos que desde un principio en la Biblia toda creación fue hecha por un único ser, un ser divino cuyo nombre o apodo, cuyos nombres, que tiene una gran cantidad de nombres o apodos, ya sean Yahvé, Elohim, que significan Él es o yo soy. Nombres o apodos que provienen del tetragramatón, que es el teónimo de Dios, que es una palabra compuesta por 4 letras que no tienen vocales y que por lo tanto no sabemos cómo pronunciarlas. Sabemos que Dios es perfecto y que Dios lo es todo. Las típicas características de Dios: omnipotente, omnisciente y en algunos casos benevolente. Y sabemos, gracias a eso, de que si Dios lo es todo y Dios es perfecto, Dios es tanto malo como bueno. Dios es tanto constructor como destructor de toda existencia. Y lo pueden ver al avanzar los textos bíblicos, que Dios comete actos de destrucción y de construcción. Sabemos que en la creación y en el origen del ser humano y de toda la demás existencia se dio en unos días, los 6 días de la creación, y el séptimo Dios descansó. En estos 6 días fue el ser humano el que más le esmeró empeño, pues el ser humano fue el que lo creó a imagen y semejanza suya, lo dotó de cuerpo, alma y espíritu, y le encomendó una tarea, la cual era nombrar a todos los animales que podía ver y percibir. El ser humano podía saciar todas sus necesidades tranquilamente en aquel valle. El ser humano tenía nada más una restricción puesta por Dios, que era no comer del fruto prohibido, pues si come morirás. Adán y Eva, como sabemos, el seguir de los tiempos, ya no era solamente Adán, sino que vino Eva de la costilla de Adán, y después la intervención de la serpiente que sedujo a Eva, que después sedujo a Adán a comer de aquel fruto, entrándole curiosidad. Después de comer aquel fruto, el ser humano consiguió vergüenza, culpa y sobre todo conocimiento. Hasta fueron capaces de mentirles a Dios, siendo desterrados del Edén como un castigo divino. Esto es obviamente una metáfora del hombre y su curiosidad. Al principio era un sueño terriblemente perfecto. Todo estaba saciado, tanto su hambre como su supervivencia. Nada movía al ser humano. Era semejante a una máquina, pues tenía todo lo que necesitaba y su único propósito era servir a su creador. No, ni siquiera eran como nosotros, pues su pensamiento, si es que tenían, no difería entre el bien y el mal, la culpa y la vergüenza. Eran eternamente estúpidos. Fue su señal de rebeldía e inteligencia al comer aquel fruto prohibido que les caracterizó como ellos mismos. Ese fue el deseo innato que podemos ver empíricamente en el ser humano hoy en día. Como podemos ver desde muy pequeño, si vemos un niño y le ponemos un botón que dice no presionar, el niño hay una alta probabilidad que lo presione. ¿Por qué? Porque el niño es consciente que no debe hacerlo. Si le dices pro botón no presionar y si lo presionas te pego, el niño también lo puede presionar porque es consciente de que no debe hacerlo, pero no es consciente de la gravedad de las consecuencias y tampoco es consciente del por qué no hacerlo. No entiende la razón o las circunstancias de no hacerlo. Lo mismo pasó con Adán y Eva. Ellos lo hicieron, pero no sabían el por qué no hacerlo y qué consecuencias traía. Más, la diferencia es que con el niño después no va a entender, tiene que pasar cierta cantidad de tiempo para poder aprender y ganar la experiencia suficiente para saber que aquel botón no lo tenía que hundir. Pero el ser humano no, el ser humano fue algo inmediato e instantáneo. Después de comer el fruto entendió el por qué no debía hacerlo. Por lo tanto, lo vemos en una posición de ignorancia antes de comerlo y una posición de saber después de comerlo. Después sabemos de que sintieron culpa y temor. Como sabemos es el doble filo que trae la espada de la inteligencia, movida por la mano de la curiosidad. Sabemos que era su última prueba
Dios les había dado cuerpo, alma, espíritu, a imagen y semejanza suya, pero no había una identidad propia del ser humano. No había inteligencia, porque era necesario que ellos cometiesen contra Dios, de que ellos buscasen sus propios méritos, de que ellos buscasen su propia inteligencia, y ahí estudiar la naturaleza de la curiosidad del ser humano. Y ahí pasó de convertirse a una réplica de Dios a menor escala al ser humano, un ser completo. Hay otras interpretaciones mucho más literales y obviamente diversas que ven, pero no observan el trasfondo que tiene este texto. Y surgen preguntas que mi explicación sí puede responder. ¿Por qué Dios colocó el árbol si quería que no lo hiciera? Porque Dios, uno, era una prueba. Dios sabía que lo iban a hacer y Dios conocía que la naturaleza del ser humano. Sabía que el ser humano necesitaba hacerlo mediante sus propios méritos y por eso lo colocó. Después hay pensamientos que consideran que fue una terrible equivocación la del ser humano, pero yo creo que no es tanto así. Dios sabía que el ser humano lo iba a hacer. Y sí, el ser humano pecó, se alejó de Dios, pero depende el verlo si es una equivocación o un acierto. Pues gracias a ellos es que nosotros podemos, teoría, gracias a esta manera de interpretar la creación del mundo, es gracias a ellos que podemos diferir entre el bien y el mal y las consecuencias de nuestros actos. Y el ser humano se veía increíblemente predispuestos a desobedecer a Dios. Entonces, desde un principio sabemos que el ser humano no fue tanto una equivocación. Fue después que tiene conciencia de sus errores. Y como sabemos, siempre para llegar a un aprendizaje hay que cometer errores y aprender de ellos. Ahora, como sabemos, el ser humano era su destino y era su prueba estar ahí. Era cometer contra Dios, era su destino y su prueba llegar a tener una identidad propia. Y eso es lo hermoso si estudias los textos desde una rigurosidad filosófica, puesto que entiendes todo el trasfondo que hay y cómo evalúan al ser y al ser y a Dios. Y es hermoso la simbología que traen hacia los males que trae la curiosidad y la inteligencia. Pues si sabemos, la inteligencia trae mal y trae bondad. Trae tanto bien como mal. Y aquí nos trae felicidad y trae felicidad y trae tristeza. Y aquí nos llega una pregunta. ¿Qué preferimos? ¿Una vida estúpidamente feliz o inteligentemente triste? Aunque en algunos casos no es necesario que la inteligencia traiga tristeza o maldad, sabemos que la curiosidad y la inteligencia crean consecuentemente la evaluación consciente del bien y del mal. Muchas gracias, yo me llamo Pablo Márquez y esta fue mi explicación de los textos. Espero les haya gustado y cualquier opinión las pueden dejar en los comentarios. Y chao, cuídense.